es una temática cuyo nombre es bastante sugestivo. Sígueme sin ruidos. Creo que todos creemos comprender la primera parte, sígueme. Y sabemos que hacemos referencia a la invitación del Maestro Jesús a seguirle. Pero decimos creemos comprender porque hoy esbozaremos algunas cosas que nos permitirán entender que muchas veces esa comprensión, entre comillas, que tenemos de seguir a Cristo es todavía muy superficial. Y buscaremos entender a qué nos referimos o cuáles son las posibles interpretaciones sin ruidos y cómo podemos aprender a manejarlas. Sin embargo, antes de comenzar con esto, debemos entender la invitación que este ser particular, que este ser único, que es el Maestro Jesús, un hombre incomparable, nos hizo hace ya más de 2000 años. Este ser que, como narra en esta carta, que se encuentra en una biblioteca en Roma, en la biblioteca de la Orden de los Lazaristas en Roma, es una carta del entonces senador romano Publio Lentulus Cornelius, que envía a Tiberio César. Publio Lentulus, que se encontraba en Galilea al momento de escribir esta carta, envía la carta al César hablando acerca de Jesús. Y esto nos permite entender de manera histórica un poco más acerca de este ser que es Jesús, de quien podríamos durar horas enteras hablando y ni siquiera las millones de biografías que haya escritas de él, pues es el ser más biografado, que se ha escrito más sobre él en la historia, seguido por Napoleón Bonaparte, y ni siquiera con todo ello podríamos nosotros tener un atisbo de lo que es realmente el Maestro Jesús. Pero buscando comprender más la parte histórica, nos remitimos a un fragmento de esta carta que ampliamos aquí y que nos vamos a permitir leer con el ánimo de no alterar el contenido de la misa. He aquí finalmente la respuesta que con tanta ansiedad esperabais. Recientemente apareció en Judea un hombre de extraño poder, cuyo verdadero nombre es Jesús el Cristo, pero a quien el pueblo llama el gran profeta y sus discípulos el Hijo de Dios. A diario se comenta que él, a diario se comenta de él grandes, yo voy a correr aquí la cámara para que no haya mejor eso. Se comentan de él grandes prodigios, resucita muertos, cura todas las enfermedades y tiene asombrada a toda Jerusalén con su extraordinaria doctrina. Es un hombre alto y de majestuosa apariencia, para que podamos ir imaginándolo. Su faz, a la vez severa y dulce, inspira respeto y amor a quien la ve. Su cabello, del color del vino, desciende ondulado sobre los hombros y está dividido en medio al estilo nazareno. Su frente pura y altiva, su cutis pálido y limpio, la boca y la nariz son perfectas. La barba es abundante y del mismo color que los cabellos. Las manos finas y largas, los brazos de una gracia encantadora, los ojos azules, plácidos y brillantes. Qué linda descripción del físico de este ser singular. Una descripción totalmente histórica de alguien que no gustaba de él, de alguien que pertenecía al Imperio Romano y que, como nos permite conocer la historia más a profundidad, escribía esta respuesta a Tiberio César y por eso comienza diciendo en este fragmento: he aquí finalmente la respuesta que con tanta ansiedad esperabais, porque Tiberio César, como todos sabemos, sufría de varios problemas de salud, lo cual lo hacía refugiarse en su palacio. Sin embargo, él, siendo el César romano, no podía permitirse creer lo que la región de Galilea, una región considerada de pobres, una región considerada de pescadores, de personas sin cultura, podía estar diciendo, y menos que alguien de esta región pudiera ayudarle a producirle una cura física. Así es que en secreto le encomienda a este senador que va a desplazarse a Galilea para que pueda escribirle acerca de este hombre llamado Jesús.
Este senador, Publio Lentulus, se encontraba igualmente con su hija enferma y se transfiere para allí buscando también un mejor clima, buscando también una posible cura en lo profundo de su corazón. Y al escribir esta carta nos permite entender un poco más de la faz de Jesús y continúa diciendo en ella, es grave, comedido y sobrio en sus discursos, reprendiendo y condenando es terrible, instruyendo y exhortando su palabra es dulce y acariciadora. Nadie lo vio reír, pero muchos lo han visto llorar. Camina con los pies descalzos y la cabeza descubierta. Viéndolo a la distancia, hay quien le desprecie, pero en su presencia no hay quien no se estremezca con profundo respeto. Cuantos se acercan a él, dicen haber recibido enormes beneficios, pero no hay quien lo acuse de ser un peligro para vuestra majestad. ¿Y por qué se constituye un peligro? Coloca aquí el senador, porque afirma públicamente que los reyes y los esclavos son todos iguales ante Dios. ¿Qué ser tan fenomenal? Simplemente la descripción de alguien que podría denominarse de su enemigo y que ya esta descripción nos permite entender un poco más acerca del Jesús que nos invita a seguirle. Sin adentrarnos en tantos fenómenos que para la historia son milagros, más que eran parte de la autoridad moral que tenía Jesús y que ejercía sobre quienes le rodeaban. Es por eso que comprendiendo este ser particular, fue Él quien nos invitó a seguirle. Fue Él, el Maestro Jesús, aquel que quería partir la historia de la humanidad en dos y a quien hoy, o por quien hoy mejor nos encontramos reunidos, que nos invita día a día, momento a momento, segundo a segundo, a seguirle. No obstante, aquí estamos hoy, más de 2000 años después, rechazando tantas invitaciones que Él, con amor, con paciencia y con cariño nos hace. Es entonces la invitación que es momento de que aceptemos. Sin embargo, la pregunta sería, ¿por qué llevamos 2000 años y aún no aceptamos esta invitación? ¿Qué es lo que tanto nos detiene? Y podremos encontrar que hay un sinnúmero de factores propios de nuestra inferioridad que nos están deteniendo. No obstante, Él sabe, como pastor de almas, que ninguna oveja se perderá. Y por eso nos invita a seguirle, más como hoy es la temática de la conferencia, a hacerlo sin ruidos. Como decíamos al principio, podremos encontrar una variada acepción a la palabra, o mejor, a la frase sin ruidos. Incluso, cuando conocimos la temática de la conferencia meses antes, tuvimos la oportunidad de interrogar a varias personas para conocer su opinión, qué entendían ellos o ellas cuando decían, sígueme sin ruidos. Y las opiniones fueron tan variadas, unas tan acertadas como otras tan distantes. Sin embargo, hubo dos que llamaron nuestra atención profundamente. Una de ellas, quizás la que las personas más entendían, cuando decía sígueme sin ruidos, es al alarde o a la presunción que hacen o hacemos todos en algún momento cuando creemos seguir a Cristo. Digo cuando creemos, ¿por qué? Porque cuando hay alarde y presunción, ya estamos dejando de seguirle. Sin embargo, lo veremos más adelante. Y segundo, veremos entonces también que la otra acepción más aceptada por las personas y que hoy abarcaremos en la noche de hoy son los pretextos, las excusas, esas cosas que nos detienen a no seguir realmente a Jesús, esas cosas en las cuales nos escudamos muchas veces para no seguir al Maestro y que muchos de los aquí, más de 30 personas conectadas en este momento, hemos sido víctimas de esas propias excusas que nosotros muchas veces nos creemos. Más analizaremos también posteriormente. Así es que comencemos a analizar por qué decimos que sin ruidos nos referimos al alarde, a la presunción, y por qué esto nos impide seguir a Jesús. Y comenzaremos entendiendo de la siguiente manera, como está en Mateo 6:24, 6:24, perdón.
Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga. ¿Cuántas veces vemos hoy que ocurre así? Ya no solamente en las antiguas sinagogas o hoy en los distintos centros religiosos, sino en la misma calle, con las personas que nos topamos, que nos encontramos. E incluso usamos de las redes sociales, de los celulares, de las fotografías, para que no solamente hagamos sonar la trompeta para los que nos rodean presencialmente, sino para aquellos que nos siguen virtualmente, para aquellos que están en la virtualidad tengan conocimiento de la obra de caridad, entre comillas, que hicimos en ese momento, que pierde toda credibilidad al hacer sonar esa trompeta como hacían anteriormente los hipócritas y aún hoy. Y en las calles también, para ser honrados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Esa recompensa que se busca en la banalidad, ese ruido que no nos permite seguir a Cristo, porque Cristo jamás se vanaglorió aún de las curaciones que en la misma carta que leímos anteriormente se establecía que hacía para con los enfermos, para con los leprosos, para con aquellos que le buscaban, que le querían o no, pero que por necesidad le buscaban. Y él jamás lo hizo, pero aquellos que hicieron alarde de esto ya recibieron su recompensa. Y finalizo diciendo, pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. De modo que tus obras de misericordia sean en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Qué difícil es para las personas hoy el secreto. El secreto de la caridad, que es lo que la hace verdaderamente la caridad. Porque cuando esta caridad se divulga y se hace pública con la intención de encontrar recompensa, con la intención de encontrar aplausos, pierde por completo el sentido. Pierde por completo el sentido de verdad, de benevolencia, de perdón, de indulgencia ante los ojos de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, estamos errando, al contrario que ayudando. Se dice que hace mucho tiempo vivió un hombre y este hombre era considerado el más avaro de la pequeña población donde vivía. Porque él iba todas las mañanas, salía a trabajar y salía con una bolsita pequeña en su mano, en donde llevaba monedas, en donde llevaba dinero, billetes. Y siempre quienes lo veían por la calle decían que él, antes de regresar a su casa, iba al banco y sacaba nuevamente una suma de dinero representativa, la colocaba en la bolsa y se iba nuevamente para la casa en las noches. Y cuando salía en las mañanas nuevamente, salía con la bolsa en la mano, la misma bolsa, en las mañanas caminando, y después retornaba al banco antes de finalizar la jornada y retornaba a su hogar. Así eran todos los días en su vida. Cierto día, este hombre murió. Y muchos chismosos, de esos que no existen hoy en la actualidad, sino en aquel momento de la historia, queriendo conocer más, queriendo poder chismosear, queriendo poder adentrarse en la vida de este hombre, aún en su tumba, se fueron entonces a la iglesia donde estaban en este hombre en la velación. Y llegando allí encontraron muy pocos familiares. Sin embargo, al pasar de unos minutos, empezaron a notar que la iglesia se fue llenando, 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 llenando. Pero lo curioso es que se llenó de puros habitantes de calle, de puros enfermos, de puras personas consideradas por la sociedad como pordioseros, como mendigos, como parias. Y esto llamó mucho la atención de aquellos hombres chismosos que habían ido. Razón por la cual uno de ellos, queriendo saber más, se acercó a uno de los mendigos que ya se agrupaban a las afueras de la iglesia al no poder entrar a la iglesia, dado lo lleno que se encontraba. Y uno de estos mendigos narró diciéndole, el hombre que se encuentran velando allí era un alma de Dios. Todas las mañanas él salía de su casa y en una pequeña bolsa él llevaba dinero que buscaba repartirnos en los callejones a escondidas
para que las personas no lo viesen. Y llegaba a su trabajo con la bolsa vacía, trabajaba toda su jornada y en las noches iba y retiraba del sueldo que ganaba con su sudor para nuevamente irse por los callejones y entregar su propio dinero e incluso a veces alimento a los más necesitados. Muchos de los que hoy nos encontramos aquí hemos sido beneficiados por él y por eso venimos a acompañarlo en su tránsito a la inmortalidad. Es esa la verdadera caridad. Es la caridad que no tiene el ruido de la presunción, que no tiene el ruido del alarde y que realmente se echa con el corazón para que sea vista por Jesús, que sea vista por Dios y no por los hombres, como es la intención de tantos en el día a día, hoy por hoy. Ahora, por eso nos remitimos a las palabras de este hombre maravilloso, Juan Bosco, que decía: las obras no son de caridad cuando se hacen por interés. ¿El interés de qué? Interés de que nos vean. Interés de que digan: ay, cómo ayuda a esta persona. Ay, cómo ayuda a esta mujer, cómo ayuda a este hombre. Pero cuando realmente no nos están viendo, entonces no las hacemos. Pero como no hay quien nos reconozca, realmente no lo estamos haciendo. Las verdaderas obras, como decía Juan Bosco, las verdaderas obras de caridad que nos permiten seguir realmente a Jesús son las que no tienen un interés secundario más que el de servir como Jesús nos enseñó. Por eso Jesús siempre nos invitó a amar a los que nos rodeaban. Y los que nos rodeaban incluye el enemigo, incluye el familiar, incluye el próximo, pero también el prójimo. Y amarnos a nosotros mismos. Y esa caridad es la que debemos buscar practicar, pero sin el ruido de la presunción, sin el ruido del alarde, sin el ruido de estar diciendo: miren, fui caritativo, miren, hice esta otra. Es más, buscando el anonimato. Muchos de los grandes hombres y mujeres, de los grandes espíritus que han atravesado la historia humana, han pasado en el anonimato. Y muchos de los que han tenido que vivir en la notoriedad, como dice Juana de Ángeles, hubiesen preferido muchas veces el anonimato. Sin embargo, han sabido llevar esta notoriedad con estoicismo y aún en ella invitar a otros a que sirvan, pero realmente de corazón y no por alarde o presunción. Hace algunos meses, en una conferencia, tuvimos la oportunidad de expresar que el reto es vivir en un mundo como el que vivimos, pareciéndonos a Jesús en un mundo que no se parece a Él. Que el reto es vivir pareciéndonos a Jesús en un mundo que no se parece a Él. Y esta realmente es un reto bastante grande. Porque cuando decimos vivir pareciéndonos a Jesús, es vivir buscando ejemplificar lo que Él nos enseñó en su evangelio. Porque Jesús no solamente enseñó con la palabra, mas principalmente con la acción. Principalmente con su vivencia, con su autoridad moral. Y ese es el reto que hoy tantas personas tenemos. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de postear una frase que llamó la atención de algunas personas y fue esta: la meta cada día, alejarme más del mundo y acercarme más a Dios. Y una persona nos escribió entonces por interno diciéndonos: pero ¿cómo es posible esto? Y nos recordó lo que acabamos de decir. Nos escribió diciendo: hace un tiempo dijiste que el reto era vivir en un mundo, vivir pareciéndose a Jesús en un mundo que no se parecía a Él. Y ahora colocas que la meta del día es alejarse más del mundo y acercarse más a Dios. Pero ¿cómo es este paso a paso? ¿Cómo es esto posible? Lo curioso es que lo primero que tenemos que entender es que esta meta es una meta interior, no exterior. Es una meta que las personas entienden que los demás tienen que estar viendo. Ay, miren cómo me alejo del mundo, me acerco más a Dios y cómo busco una vida de contemplación. Cuando el mismo libro de los Espíritus establece que estas vidas de contemplación sin ningún fin útil hacen más daño que bien. Porque somos seres sociables para vivir en sociedad. Y en la sociedad actual que vivimos, no podemos modificarla inmediatamente. Debemos comprender que es una sociedad que está
bastante afectada moralmente hablando en los días actuales. Sin embargo, Jesús, para ser quien fue, no se alejó de sus enemigos, no se alejó de las personas que le procuraban, incluso para tentarle, para juzgarlo, para afectarlo, sino por el contrario se mantuvo entre ellos, pero se mantuvo siempre cerca de Dios, se mantuvo siempre cerca de la divinidad. Por eso el espíritu de José Antonio dice que es tanta su autoridad moral que aún cuando lo fueron a apresar, sabiendo él que lo iban a apresar, él se encontraba orando, buscando estar en comunión con Dios para cumplir lo que faltaba de su corta vida, para cumplir y ejemplificar lo que la humanidad necesitaba saber y necesitaba que él viviera. Es esa la invitación. Esta meta es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Por eso, si hemos de decir cuál es el paso a paso, es primero adentrarse en sí mismo, conocerse a sí mismo, como está en la pregunta 9:19 del libro de los Espíritus. Conocerse a sí mismo. Ese es el principal camino para poder dominar las imperfecciones. Conocer nuestras imperfecciones y comenzar a trabajar en ellas. Hay un ejercicio que puede servir mucho. Todos somos portadores de inteligencia emocional, como lo establece Daniel Goleman y tantos otros autores. Sin embargo, unos mayor que otros, y buscando desarrollar ese dominio de las emociones para sublimar los sentimientos y el amor en algún momento, buscamos trabajar día a día reconociendo estar todavía muy lejos de la meta en las emociones. Y todos somos víctimas de emociones, algunas que deseamos, otras adversas. Sin embargo, un ejercicio que puede ayudar mucho a esto es poder determinar cuando una emoción adversa llegue, parar y decir, ¿por qué estoy experimentando esta emoción? Me siento molesto, me siento molesta, tengo rabia, me siento triste. ¿Qué me está produciendo esta tristeza? Antes de permitir que ella avance. ¿Qué me está permitiendo esta molestia antes de permitir que se convierta en un enojo, en una rabia y estallar con quien no debo? Y cuando logramos identificar lo que nos produce ese sentimiento, nos damos cuenta que es muy mínimo, que fue algo muy pequeño que permitimos que en nuestra mente, que en nuestro espíritu se hiciera grande. Y al darnos cuenta de eso y de lo maravillosa que es la vida, tranquilizamos nuevamente las emociones, buscamos armonizarnos y recordamos que la meta es acercarnos a Dios. Y eso solamente lo podemos hacer es amando. Es esa una herramienta en el día a día. ¿Por qué? ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque cuando buscamos alejarnos de ese mundo, buscamos alejarnos de ese ruido, de esa presión social, de qué van a decir las personas, de si hice esto y los demás no se dieron cuenta, de qué hago para que los demás me miren y no porque yo realmente sea feliz haciendo esto y haga feliz a las demás personas. Realmente siguiendo las enseñanzas de Jesús. Hace unos días conversaba con una persona y decía, no, pero yo en mis redes sociales no coloco nada de eso porque pues por trabajo, por... Sí, ok, es entendible. Tampoco te estoy diciendo que tus redes sociales se conviertan en un culto netamente religioso. Pero no puedes determinar, le decía yo a esa persona, que tú colocas lo que los demás van a decir o lo que tú quieres realmente en tu corazón vivir de Jesús. Pero porque todavía estamos muy pendientes de lo que van a decir. Y así es con la caridad. Por eso el ruido de ese ego, de ese egoísmo que buscamos es la atención sobre nosotros, es lo que nos impide seguir realmente a Cristo. Y por eso en la medida en que nosotros nos alejemos de eso y busquemos hacer la caridad real, es donde nos vamos a acercar más a Dios, sin tampoco estar juzgando a los demás. Por el contrario, siendo el más humilde como esta enseñanza que nos dio Jesús, esta enseñanza maravillosa cuando lavó los pies de sus discípulos y que aquí colocamos en una imagen que me gustó bastante, porque muestra a Jesús lavando los pies, pero de una persona con una vestimenta actual, no de la vestimenta de la época, para decir que aún hoy Jesús, gobernador de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, se mantiene en la posición humilde de lavar los pies a aquellos
que buscan o que buscamos seguirle a pesar de nuestros errores. Y si Jesús se mantiene en esa posición de humildad, ¿quiénes somos nosotros entonces para juzgar cómo otros trabajan? Cómo otros buscan seguirle. Nuestra labor es seguirle interiormente, no de labios hacia afuera. Es decir, no seamos policías del evangelio, sino candidatos a servidores de Cristo. Aún reconocemos personalmente no ser servidores de Jesús, pero en la posición aún de candidatos para algún día ser siervos de Cristo, no caigamos en el error de ser policía del evangelio juzgando a todos. Ay, mire, este publicó, este dijo, este no dijo, este hizo caridad, este no hizo, sino enfoquémonos en nuestra reforma moral, en conocer más nuestra interior. Conocemos más el interior de los demás que el de nosotros mismos. Conocemos más las falencias y los errores de los otros, los aciertos de los otros, que los de nosotros mismos. Y por eso hay tanto ruido en nuestra cabeza, hay tanto ruido en nuestro corazón, tanto ruido en nuestro espíritu para seguir a Jesús. Porque ese ruido lo causa nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Así es que enfoquémonos no en el egoísmo, no en el ego, no en el orgullo, no en el alarde ni en la presunción, sino en realmente convertirnos en servidores de Jesús. Con humildad, con trabajo. Y por otro lado están los ruidos que decíamos que al principio podría ser el alarde, la presunción al momento de hacer la caridad. Y hablábamos de que nuestra mano derecha no sepa lo que hizo nuestra mano izquierda. Y también están los ruidos tan presentes que son los pretextos y las excusas. Esos ruidos que no nos permiten escuchar el llamado de Jesús. Esos ruidos que no nos permiten ver y que nos hacen ciegos. Así como cuando Saulo de Tarso cabalgaba con el ego en su corazón, ciego de espíritu, vidente de cuerpo, pero ciego de espíritu, a Damasco en búsqueda de Ananías. Y cayendo del caballo en la puerta de Damasco ante la luz resplandeciente que lo cegaba, que parecía un sol incandescente, pero dulce y suave al igual, y logra ver la figura del maestro, y en el lenguaje más incomún psicológicamente hablando, porque en este diálogo solamente habla uno de los dos, Jesús, y con cortas palabras le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto bastó para que la ceguera espiritual cayera y se representara entonces ahora una ceguera física. Y él entonces se diera cuenta que los ruidos que albergaba su interior no le permitían ver con claridad su trabajo y su misión. Pues gracias al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, hoy aquí conocemos el cristianismo. Y esos ruidos que a veces alberga nuestra alma, que son pretextos, que son excusas, que son razonamientos absurdos, basados principalmente en el mundo de hoy y no en el reino de los cielos, son los que nos impiden seguir a Jesús. Así es que podremos decir entonces que estos ruidos nacen principalmente de la ignorancia. Nacen principalmente de la ignorancia, pero no únicamente de la ignorancia que decimos física, de la cultura general, sino de la ignorancia moral, del desconocimiento real de las enseñanzas de Jesús. No de tal o cual doctrina o religión, sino del evangelio real de Jesús. Porque Jesús no tuvo ninguna religión, sino el amor. El amor que ejemplificaba en todo momento. El amor que puso como base de su doctrina, como sustento de la vida. Y cuando nosotros no conocemos eso, somos ignorantes a eso, nacen esos ruidos. Sin embargo, ¿cómo podemos silenciar esa ignorancia? Estudiando. Estudiando como le pasara a Ernesto Renan, cuando estudió realmente la biografía de Jesús, pero realmente escrita por aquellos que vivían en la región en donde él viviera. Aquella que realmente no estaba manchada por presunciones, que no estaba manchada por condicionamientos políticos o sociales. Y ahí fue cuando él comenzó a estudiar y a entender realmente a Jesús. Y por eso
que era un hombre incomparable y que partiera la historia de la humanidad en dos. Ahora, ese estudio que nosotros tenemos a través de la doctrina espírita, que busca traer de nuevo esa enseñanza verdadera de Jesús, no manchada por todos los años, por todas las presunciones, sino realmente el evangelio de Jesús real. Y cuando estudiamos nosotros esto, ineludiblemente, si estudiamos a profundidad, tendremos la vivencia. Empezaremos a sentir la necesidad de comenzar a vivenciar las enseñanzas del Maestro, de comenzar a vivenciar su mensaje, de comenzar a entender que todas las excusas y pretextos que a veces nos ponemos para seguir realmente a Jesús no son más que fruto de la ignorancia. Y que cuando comenzamos a vivir realmente las cosas, los momentos, la vida misma como Jesús espera que lo hagamos, nuestra vida cambia. Porque el sol que brilla hoy para nosotros es el mismo que brilló para él en Galilea. Y con ese mismo sol que hoy nos abraza y nos sustenta la vida, él en las orillas del lago de Genesaret ayudó a los necesitados, atendió a los leprosos, curó a los enfermos. Con ese mismo sol es que nosotros tenemos que vivenciar el sol de nuestro corazón. ¿Para qué? Para impedir que en nuestra vida, que en nuestra alma nazcan las excusas. Porque la gran mayoría de ellas están ligadas a nuestra existencia física, a los gustos, a los placeres de la vida material. No obstante, hay otros que se encuentran ligados, podríamos decirlo así, más al espíritu, el rencor que penetra en lo profundo del alma, que se mantiene a través de las existencias, que se prolonga a través de los eos. Por ejemplo, es uno de ellos. Y que no es más que fruto del desconocimiento y del desamor. No obstante, ¿cuántos espíritus hay que dicen que por no sentirse amados no pueden seguir a Jesús y se entran en procesos profundos y demorados de venganza, de existencia en existencia, por ese desamor que experimentan? No obstante, ese mismo desamor que ellos experimentan o dicen experimentar, el mismo desamor que muchos encarnados dicen experimentar, ese desamor también es fruto, queridos hermanos, de la ignorancia. ¿Por qué es fruto de la ignorancia? Porque vivimos inmersos en el océano del amor de Jesús. El amor nos penetra las células. El amor, vivimos, respiramos amor. El amor elimina los ruidos de cualquier tipo que sean. Y la caridad, que no es más que el amor puesto en práctica, produce entonces el silencio en el alma, ese silencio interior para seguir a Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, que es muy conocida en la iglesia católica para los matrimonios, cuando dice: si no tengo amor, seré como el platillo que resuena, como la campana que retiñe. Sin embargo, históricamente, cuando vamos a ver las traducciones originales, sabemos que él no decía amor, sino caridad. Caridad. Pero caridad y amor son lo mismo. La caridad es el amor puesto en práctica. Por eso el amor es lo que sustenta no solamente la vivencia en pareja, como aparece o como se usa esta epístola, sino por el contrario, la vida misma, y elimina cualquier ruido produciendo silencio en el alma. Ese silencio interior que es tan difícil en estos tiempos. Cuando nosotros comencemos y aprendamos a amar realmente, podremos comenzar a seguir realmente a Jesús. Podemos entonces seguirle sin ningún ruido. Podemos entonces seguirle sin ninguna excusa, más también sin ningún alarde. Se cuenta que la arcilla, tomada en manos del alfarero experimentado, fue sometida entonces al fuego, sometida al moldeaje necesario para producir hermosas vasijas. No obstante, la arcilla reclamó que el proceso de transformación era muy duro, arduo y difícil, y que preferiría volver al lodo, volver a la tierra,
que pasar por ese proceso que si bien la moldearía, la haría sufrir mucho. El trozo de acero que pertenecía a una vieja y antigua construcción sería entonces puesto a altas temperaturas para ser moldeado y así producir una nueva edificación que permitiera albergar a muchos necesitados. No obstante, inquirió aquel trozo de acero que las temperaturas eran muy altas y que si bien podría formar una hermosa edificación, preferiría quedar en su memoria la edificación de la cual fue parte anteriormente, y aunque quedara relegado al oxido y al olvido, él preferiría esto que pasar por una temperatura tan alta que incluso lo derritiera en parte antes de transformarse en algo nuevo. La semilla soñaba y añoraba en su corazón con constituirse en un gran y frondoso árbol que cobijara en su sombra a los caminantes y con sus frutos diera de comer al hambriento. Así es que, queriendo conocer este menester, interrogó a un viejo árbol que había servido a este propósito durante largo tiempo, acerca de su proceso de transformación de semilla a ese tronco fuerte y frondoso que albergaba en su regazo a los necesitados caminantes. Cuando el árbol comenzó a hablarle acerca de cómo se tendría primero como semilla que enterrar en el lodo fétido, incluso pasar el tiempo e incluso dar su propia vida como semilla para que se permitiera así florecer la flor, luego el arbusto y después de muchos años de esfuerzos, de marcas en el crecimiento del tronco, de soportar tormentas, de soportar veranos, de soportar la nieve del invierno, pero también el sol abrasador y cálido, podría llegar finalmente a ser el árbol que él era hoy. La semilla se marchó desanimada, exclamando que no habría que pasar por tanto para poder ayudar, que debería existir otro camino más fácil, que no implicara tanto sacrificio para poder cumplir su propósito. Por último, el espíritu noble que buscaba una nueva oportunidad, en oración ungida y amorosa, rogó al Padre la nueva oportunidad para poder resarcir sus errores y dedicar sus días al proceso de solidaridad, de amor y de caridad. El Padre, conmovido por la ungida oración, le permitió el proceso reencarnatorio para que en la escuela de la vida material pudiera así cumplir su cometido. Sin embargo, después de algunos años y sobreexcitado por la materialidad, por la vida moderna y por las diferentes circunstancias, argumentó que era muy complicado llevar esta vida de devoción, de entrega, y más en un mundo como el actual. Así es que, viendo a aquellos que sí habían logrado su propósito, a aquellos mentores de amor que aún en la argamasa física se entregan a seguir a Jesús, oró al Padre por ellos, pidiendo que en algún día le permitiera transformarse en uno de ellos. Petición que era de labios, mas no del corazón, porque no estaba dispuesto al proceso transformador. Lo cierto, queridos hermanos y queridas hermanas, es que toda transformación requiere sacrificio y todo sacrificio requiere un gran esfuerzo. Sin embargo, cuando este esfuerzo es acompañado de la oración, es acompañado de la entrega verdadera, es allí cuando realmente estamos acompañados de Dios, que nos conduce y nos guía en cada paso, que sin dejarnos desfallecer, indistintamente del camino que vayamos a vivir, indistintamente del ruido que creamos en nuestro corazón que tenemos, ya sea la necesidad de reconocimiento material al servir, o ya sea por el contrario las excusas, los pretextos que aún se albergan en nuestro corazón y que en lo profundo tratamos de decir no es un pretexto, realmente es un obstáculo, pero que nuestra conciencia
allí donde está escrita la ley de Dios, nos dice no. Es un pretexto y tú lo sabes en el corazón, en lo más profundo. Sea cual sea este ruido y el camino que afrontemos, Jesús nos acompaña siempre. Porque Él lleva más de 2000 años invitándonos a seguirle. Y a todos los que le acompañaron, Él los invitó a seguirle, pero a seguirle de corazón. Por eso en su momento, como dice en Mateo 8:22, y Jesús dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A aquel joven que argumentando que tendría que enterrar a su padre, no podía seguir a Jesús. No obstante, no era el afán de enterrar a su padre lo que a él lo motivaba, sino la tradición que indicaba que si el familiar se hacía presente en las honras fúnebres, recibiría la herencia, si no, no. Y Jesús, como psicoterapeuta del alma, que conocía los sentimientos de este muchacho, lo invitó a seguirlo y él lo rechazó. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo, y le dice, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Aquellos que eran detestados por todos los habitantes de aquella región, los cobradores de impuestos. Y Jesús no despreciaba a nadie, porque sabía que todos habremos de seguirlo en su rebaño tarde o temprano. Y le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Una invitación que le hacía este hombre porque sabía que su corazón, que si bien buscaba practicar las enseñanzas del Evangelio, era incapaz de dejar los bienes materiales para encontrar los bienes espirituales. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Es la invitación que hizo a sus apóstoles y que hoy, más de 2000 años después, nos sigue haciendo, invitándonos a todos a pescar hombres y mujeres en el océano de la humanidad, pero a pescarlos para el reino de los cielos, para seguirlo realmente en las dificultades y en los momentos de abundancia. Porque no basta con admirarle, dice el Espíritu de Manuel, hay que seguirle. Y ahí es donde muchos se quedan como los casos que vimos anteriormente, hasta la admiración. Admiramos todo lo que hacía Jesús. Vamos y le oramos en tal o cual templo. Pero cuando llega el momento del testimonio, como Jesús los vivió múltiples, ahí es donde nosotros damos un paso hacia atrás. Ahí es donde muchas veces damos un paso al costado, incapaces de seguirle, incapaces de abandonar los ruidos de nuestra alma para seguirle. Por eso, quien encuentra por sí mismo un acuerdo de acomodación con las experiencias de la tierra, difícilmente puede dejar el valle del estancamiento por los picos luminosos del conocimiento superior, a veces solo accesibles por las huellas pedregosas del sufrimiento. Si nosotros encontramos acomodación en los ruidos materiales, encontramos acomodación a cualquier circunstancia, diciendo, pero es que yo haría la caridad, es que yo ayudaría, es que yo perdonaría, es que si nosotros encontramos siempre un es que, pero es que, nosotros jamás podremos encontrar realmente los picos luminosos del conocimiento superior. Y muchas veces, establece Manuel, son solamente asequibles por el sufrimiento. No porque Jesús busca que nosotros suframos, no, sino por el sufrimiento que nosotros mismos provocamos al no querer abandonar nuestras tendencias anteriores. Ese hombre, esa mujer vieja, esa herencia atávica que traemos en nuestro corazón y que nos impide sublimarnos realmente al amor que Jesús espera y que Él nos da a todos nosotros. Solamente cuando hagamos esto es que realmente podremos acompañarle. Es que realmente podremos, dejando las excusas, seguirle. Viéndolo de una manera gráfica, miremos esto. Lo encontré y me pareció fabuloso.
Cada uno tiene su propia cruz, sus propios problemas. Y si bien, al igual que Cirineo ayudó a Jesús a cargar la cruz en el monte del Calvario, él, el mismo Maestro, cargó en sus hombros la cruz en la cual le crucificaría. Y Dios no nos da una cruz más grande de la que podamos cargar, decimos constantemente. Pero en la vida diaria actuamos así. Vamos con nuestra cruz y empezamos: Dios, está muy pesada. Permíteme cortarle un poquito a mis pruebas. Permíteme cortarle un poquito a las vicisitudes que vivo para yo poder seguir cargándolas. Y Jesús, que nos ama, muchas veces nos permite hacerlo y nos vamos felices con esa cruz aparentemente más liviana, más corta. Y un tiempo después volvemos sin querer: Señor, lo cortaré un poquito más para que sea más fácil de cargar. Porque siempre estamos buscando los caminos fáciles, los que no impriman en nosotros sacrificio, los que nos impidan de pronto transformarnos, pero que creemos que son los más fáciles para nosotros. Por eso tenemos tantos ruidos en el corazón para seguirlo. Y Jesús, que es amoroso, nos permite nuevamente hacerlo. Y nosotros agradecemos a Jesús hasta que llegamos al momento del testimonio. Y es donde Jesús nos dice: utilicen las cruces como puente para cruzar. Utilicen las circunstancias que han vivido para fortalecer el carácter del espíritu, para desarrollar el coraje en el alma y no solamente coleccionar mensajes bonitos, para poder atravesar los valles de vicisitudes que son naturales en la tierra en que afrontamos. Y es allí cuando no tenemos carácter en el alma, cuando los abismos de dolor sucumbimos y caemos en ellos, al no tener suficiente cruz, entre comillas, para poder cruzarla, para poder cruzar las circunstancias que vivimos. Por eso la historia de esta mujer me conmueve profundamente, porque esta mujer, la equivocada de Magdala, Miriam de Migdal, aquella que se entregó a los placeres por tanto tiempo, pero que una vez conoció a Jesús, le amó profundamente, sinceramente, ya no con el amor eros, ya no con el amor de la materia, sino con el amor del Espíritu, y se entregó a seguirle, se entregó a vivenciarle realmente, sin ruidos, sin excusas, sin alardes. Por el contrario, afrontando las cruces y las pruebas, porque aún en el mismo colegio apostólico no le creían cuando Jesús se le presentó al tercer día en la conocida resurrección. Y aún los apóstoles que la acompañaban y que vivieron con ella momentos hermosos al lado del Maestro, no le creían que se le apareciera a ella, a la ex meretriz. Porque ella, que cuando todos los apóstoles fueron, Juan a Éfeso, Pedro a construir la casa del camino en el camino de Job, y tantos otros a las diferentes poblaciones, y ella se quedó sola en la playa. Al ser mujer rechazada por la cultura y aún por aquellos que eran sus compañeros. Y allí fue donde conoció su verdadera familia, los leprosos, y fue a vivir al valle de los inmundos, entregándose sin ruido alguno, siguiendo el verdadero ejemplo que le dejó el Maestro Jesús, que era el de la caridad. Ella jamás puso ruido una vez realmente conoció a Jesús. Pero nosotros ponemos tantas disculpas para seguir al Maestro, tantas circunstancias. Y cuando escuchamos esto decimos: ah, pero es que decimos esto, o el conferencista o tal persona dice esto porque no conoce los momentos que yo vivo en mi interior. Yo pregunto, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le explicas a Pedro que no te puedes mantener fiel a Jesús porque te equivocaste en los errores, en las tendencias que aún no logras abandonar? ¿Cómo le explicas a Pedro esto cuando él, aún después de negarle 3 veces, se levantó? Y se levantó para seguir a Jesús con convicción, entregándose al punto de pedir ser crucificado boca abajo por no sentirse merecedor de ser muerto igual que su maestro. ¿Cómo le explicas a Esteban
que no mantienes tu convicción en las enseñanzas de Cristo, que no mantienes tu convicción en la doctrina, en vivenciar todo lo que en ella aprendes, cuando Él mantuvo su convicción a pesar de ser mandado a lapidar y morir a causa de las piedras. ¿Cómo le explicas a Juana de Cusa que no vives a Jesús en el corazón, que no buscas hacer caridad con los necesitados, que no te conectas a una conferencia o asistes a un centro espírita, que no buscas interiorizar a Cristo porque tu familia no sigue la misma doctrina que tú, porque los demás van a pensar mal de ti cuando ella murió con su hijo quemada por no abjurar a Jesús, aún con su propio hijo clamándole entre las llamas que lo negaran? ¿Cómo le explicas a Pablo que no te puedes divulgar la doctrina, que no puedes ir a todos los lados y con tu corazón y con tus actos hablar de Jesús, cuando él peregrinó por tantos lugares y aún siendo latigado múltiples veces, se mantuvo firme en su entrega a Jesús, hasta el punto de perder la cabeza y aún frente a aquel que lo iba a decapitar, aquel centurión que en su corazón sabía que obraba mal al quitar la vida a Pablo, él ya de vejez y con sabiduría le dice: haz lo tuyo, que yo he hecho lo que a mí me corresponde. Y cuando este centurión con la espada trémulo, indeciso, la lanza sobre su cuello, por la indecisión no logra cercenar la cabeza de un solo espadazo y tiene que volver a propinar otro espadazo. ¿Cómo le explicas a Pablo que no te mantienes firme en las convicciones y divulgues su doctrina? ¿Cómo le explicas a Francisco, al pobre de Asís, que no eres capaz de entregar todo en favor de los demás, cuando le entregó su propia vida? ¿Cómo le explicas que no eres capaz de dejar todo por seguir a Jesús, cuando él abandonó los brocados de su padre, el comerciante importante de telas, y se fue a reconstruir el hogar de Jesús en los corazones humanos, transformándose en un instrumento de paz, aun cuando muchos lo rechazaban? ¿Cómo le explicas a Clara de Asís que no nos entregamos a seguir sin ningún ruido a Jesús, cuando aún su familia no quería que ella se entregara a la orden franciscana, y ella se arroja a los pies de Francisco buscando seguirle, y él acto seguido le corta su cabello, la rapa, evitando así que la familia, que era muy poderosa en aquel momento en Asís, la pudiera reclamar nuevamente? Y es su devoción por Jesús lo que hace que sus hermanas y su madre posteriormente se conviertan en clarisas también. ¿Cómo le explicas a Teresa de Ávila no seguir al maestro, cuando ella soñaba con una vida normal, decía ella, casarse, tener hijos, hasta el momento del éxtasis, cuando realmente se entrega a Jesús y sacrifica todo cuanto deseaba para seguirle? ¿Cómo explicarle a Juan Hus que te ves obligado o obligada a aceptar los cánones tradicionales, aún sabiendo en tu corazón qué es lo que realmente Jesús espera, cuando él prefirió morir en la hoguera que hacer algo que no era correcto en el corazón, más que aún la iglesia en su momento pensaba que sí? ¿Cómo le explicas a todos estos hombres y mujeres y tantos otros que dejaron todo para seguirle sin ningún ruido? Y el mismo Jesús, que aún en la cruz, siendo crucificado, pedía perdón por los que lo estaban crucificando, que tenemos un ruido en nuestra alma que nos impide seguirle realmente y de corazón. Y es por eso que Jesús invita nuevamente a Juan Hus, ahora en el cuerpo del maestro leonés Allan Kardec, para que el 18 de abril de 1857 coloque la carta magna a la humanidad, el libro de los espíritus,
y en él la profundización de las enseñanzas que tantos no han comprendido, muchas veces por el lenguaje alegórico, muchas veces por el contexto social, muchas veces por conveniencias políticas o religiosas. Y coloca para que el Espíritu de verdad, a través de medios dedicados y amorosos, pero ante todo de la labor notable del maestro Kardec, para codificar la doctrina espírita. Aquel que los espíritus le advirtieron antes de comenzar la labor, diciéndole: te decimos y te advertimos que si decides entregarte a esta causa, serás perseguido. E incluso tu vida será cortada y tendrás que trabajar arduamente. Y aún ante esas advertencias, él, como apóstol del amor, se entrega sin ningún ruido por la causa de seguir a Jesús y de codificar el Pentateuco de la doctrina espírita, de crear el espiritismo aquí en la tierra. Por eso es que Jesús nos hace la invitación hace más de 2000 años a seguirle. Por eso es que Jesús nos dice día a día: ven, si estás afligido, cansado, que yo te aliviaré. Pero nosotros preferimos muchas veces las aflicciones del día a día que seguir a aquel que nos puede aliviar. Y solamente nos pide que abandonemos los ruidos, que dejemos atrás las circunstancias que nos impiden seguirle realmente. Él, como dice André Luis, es el gran donador. Él no era médico y levantó paralíticos y restauró leprosos usando el divino poder del amor. No era abogado y se eligió el supremo defensor de todos los injusticiados del mundo. No poseía haciendas y estableció un nuevo reino en la tierra. No improvisaba fiestas y sin embargo consoló a los tristes y reirguió el buen ánimo a las almas desesperadas. No era profesor consagrado y se hizo el maestro de la evolución y el perfeccionamiento para toda la humanidad. No era doctor en leyes y sin embargo creó la Universidad Sublime del Bien para todos los espíritus de buena voluntad. Padeciendo amarguras, reconfortó a muchos y tolerando aflicciones, sembró la fe y el coraje. Por eso es Jesús el gran donador. Nosotros que muchas veces nos escudamos en los títulos, en la necesidad de riqueza, de tiempo, de tantas cosas, para entregarnos a Jesús. Y Jesús, que no tenía nada, lo tenía todo y nos entregó todo. Por eso, aún caminó al Calvario, caminó sereno y tranquilo, sabiendo el destino que afrontaría, porque sabía que con esto se entregaría a la humanidad. Y cuando los clavos perforaban su piel, él perdonaba a los que lo ofendían. Cuando los clavos perforaban su piel, él rogaba por los desfavorecidos de la tierra, pidiendo que fueran ayudados. Por eso, en la tarde de hoy, queremos concluir con una invitación, con una oración, que cuando tuvimos la oportunidad de estar en Italia, en Asís, vimos una oración que es atribuida a Francisco y que se quedó en nuestro corazón, de escasos renglones, pero que tiene tanta profundidad y que recordamos en la tarde de hoy y que leímos esculpida en Asís, en donde Francisco decía: oh alto y glorioso Dios, ilumina la tiniebla del corazón mío, dame la fe recta, la esperanza cierta y la caridad perfecta, la humildad profunda. Dame, Señor, sabiduría y discernimiento para cumplir tu verdadera y santa voluntad siempre. El pobre de Asís, que todo cuanto pedía a Dios era que iluminara las tinieblas de su corazón,
de un corazón que se entregaba a los necesitados, que todo cuanto pedía era una fe cierta, una fe recta, una esperanza cierta y una caridad perfecta. Aquel que era el más humilde de todos y solamente pedía humildad profunda, sabiduría y discernimiento para poder seguirle sin ningún ruido y hacer la voluntad del Padre. Porque él comprendía que seguimos a Jesús, porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mi intermedio. Así es que sigámoslo, para que llegado el momento en que tengamos que retornar a la patria espiritual de la cual todos venimos y a la cual todos retornaremos, con humildad en el corazón y con la conciencia en paz, digamos: Ave Cristo. Nosotros que buscamos abandonar los ruidos de la materialidad y los ruidos del alma para seguirte sin ninguno de ellos, aquí estamos y nos presentamos, bendecidos por la oportunidad de tu amor y agradecidos por la jornada terrena. Aquí estamos para seguirte sirviendo, Señor. Gracias, Dios mío, y gracias a todos y todas en la noche de hoy. Dios nos bendiga y deseos de paz y bien para todos siempre.